hablar de este tema, que es la apoplejía pituitaria, deteniéndonos más que todo en lo que tiene que ver con el manejo médico conservador y el manejo quirúrgico, que ha cambiado mucho en el transcurso de los años. Les propongo este contenido. Vamos a hablar primero de los aspectos generales, hablando de algo de la anatomía, fisiopatología, como para entender bien a qué enfermedad y a qué entidad nos estamos enfrentando. Vamos a hablar qué es el manejo médico de la apoplejía pituitaria, el manejo quirúrgico, qué indicaciones y qué escenario se va a aplicar cada uno, qué desenlaces tiene cada manejo y unas conclusiones. Entonces, me basé básicamente en artículos de revisión que se han sacado, pues, porque no son muchos los estudios retrospectivos que hay respecto al tema, y las guías que básicamente tenemos, las guías británicas, que son los que más han escrito de esto. Como introducción, entonces, el primer caso fue escrito por allá en 1898, a finales del siglo XIX, refiriéndose entonces como en un reporte de autopsia como un tumor hipoficiario asociado a una hemorragia. Pero fue hasta 1950 que ya se acuñó el término apoplejía pituitaria y se empezó a describir el síndrome clínico. Describían una enfermedad con un curso y un pronóstico variable, porque la enfermedad y la presentación era muy heterogénea, con varios diagnósticos diferenciales en su clínica. Entonces pensaban en hemorragia subaracnoidea, en vasoespasmo, pensaban hasta incluso en un accidente cerebrovascular. El manejo agudo, con el pasar de los tiempos, ha sido controversial, porque mucho tiempo se consideró una emergencia neuroquirúrgica. Los neurocirujanos corrían a operar a estos pacientes, pero esto ha cambiado, como ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es que desde más o menos los años 80 del siglo pasado se empezaron a reportar que algunas apoplegias pituitarias mostraron remisión espontánea de los síntomas y de todo ese cuadro clínico. Entonces empezó a decir, venga, esperemos a ver. Entonces nosotros como neurocirujanos tenemos que correr tanto, o le vamos a dar al paciente el chance de no llevarlo a cirugía, sino más bien hacer un manejo expectante, un manejo conservador. La epidemiología entonces no es tan común, pero tampoco es tan raro, una prevalencia de 6.2 casos por 100.000 habitantes. Tenemos una incidencia de 0.17 casos por 100.000 habitantes por año. Más o menos de los pacientes que tienen adenomas, 2 hasta el 17% van a presentar apoplejía en el curso, pues, del seguimiento. Al momento del diagnóstico de apoplejía pituitaria, 3 de 4 pacientes no sabían que tenían un adenoma. Entonces, la apoplejía pituitaria, en la mayoría de los casos, es la presentación inicial de un adenoma pituitario que el paciente no sabía que lo tenía. Es más común en adenomas no funcionantes, más es a la quinta y sexta década de la vida, y es más común en hombres. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la definición de apoplejía pituitaria? Es un síndrome clínico causado por hemorragia o infarto de la glándula pituitaria de forma abrupta. Generalmente se acompaña de un adenoma pituitario en la mayoría de los casos, y puede ser la presentación inicial del adenoma, como lo dije anteriormente, o puede ocurrir durante el seguimiento. Un paciente que ya tiene diagnóstico de un adenoma, con seguimiento en el tiempo, en cualquier momento puede presentar una apoplejía. Un recorderis de la anatomía de la glándula. Tenemos entonces acá la silla turca, donde descansa toda la glándula hipófisis con su adenohipófisis, la parte anterior, y la neurohipófisis posterior. Acá un corte transversal donde nos muestra un corte histológico, donde aparecen las diferentes, pues, células productoras de las hormonas, la prolactina y la GH, que es más hacia lateral, y por ejemplo la ACTH, donde vamos a encontrar los adenomas productores de ACTH. Esta imagen anatómica también es muy importante, porque esta parte de acá de toda esta región paracelar y todas estas estructuras que tenemos acá me explica el síndrome clínico que vamos a ver el paciente. Tenemos acá la glándula pituitaria, el quiasma óptico, toda la vía óptica, que es muy importante en esa presentación de la apoplejía pituitaria, como vamos a ver ahorita, y el seno cavernoso con su contenido. Tenemos la arteria carótida interna, y los pares craneanos, básicamente los oculomotores. El tercero, el cuarto, el sexto, que está más acá internamente, y la rama B1 y B2 del nervio trigémino.
Lo que me va a explicar entonces, porque un paciente va a venir con oculoparesia y en etapas muy avanzadas o en un síndrome compresivo con una apoplejía muy grave, entonces puede tener incluso síndrome neuralgiforme del trigémino o incluso compresión de la arteria carótida interna y hacer un stroke. En un preparado cadavérico vemos entonces toda esta región de la silla turca, vemos el quiasma óptico con los nervios ópticos llegando acá. Acá podemos ver, pues en un preparado anatómico no se ve tan claro, pero acá podemos ver cómo está el tercer y el cuarto par. El sexto par estaría por acá más internamente, al lado de la carótida, pero como es tan delgadito, casi nunca quedan los preparados. Y acá tenemos la rama B1 y la rama B2 del nervio trigémino. La fisiopatología, entonces, hay que hablar de la vasculatura. La vasculatura hipoficiaria se compone de una red capilar portal que se suple arterialmente por las arterias hipoficiaria superior y la hipoficiaria inferior, que forman toda esta red anastomótica e irrigan la glándula. Sin embargo, los adenomas, la irrigación de ellos es directamente de este sistema portal, sin formar anastomosis. Es por eso que son menos vascularizados y que fisiopatológicamente los adenomas están más predispuestos a presentar isquemia o infarto y hacer el curso clínico de una patología. Entonces, los tumores pituitarios, al ser una enfermedad neoplásica, también van a presentar expresión de factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular, y vamos a tener de lo que es la angiogénesis, vamos a presentar lo que es una neovascularización con un endotelio muy fenestrado y con una capa muscular muy errática. Entonces los adenomas, gracias a esa neovascularización de esos vasos de regular calidad, pueden sangrar o también pueden infartarse, por lo que les dije anteriormente que tiene una deficiente vascularización en comparación con la glándula normal. Entonces, la hemorragia o la necrosis va a producir un aumento en la presión intracelular, llevando a compresión de todas las estructuras adyacentes, lo que explica todo el aspecto clínico de la apoplejía pituitaria. ¿Qué factores precipitantes tengo? En un paciente que yo tengo diagnóstico de un adenoma pituitario, ¿en qué pacientes ya voy a vigilarlos más de cerca? Porque van a tener riesgo de desarrollar una apoplejía. Entonces, procedimientos angiográficos, pacientes que van a arteriografía cerebral, hay que tener mucho ojo porque tienen riesgo de desarrollar apoplejía. Fluctuaciones en la presión arterial o vasoespasmo, eso muy ligado a cirugías grandes, como por ejemplo cirugía de cardio y cirugía de ortopedia, que son cirugías que pueden sangrar mucho, entonces van a tener la habilidad de la presión arterial, y por ejemplo cirugías de cardio que necesitan bypass y todo eso, que tienen anticoagulación y pueden desarrollar microembolismos, también se asocia mucho a apoplejía. Pacientes con TEC se han descrito. Anteriormente, cuando se utilizaban mucho todos estos test dinámicos diagnósticos, que ya no se utilizan casi, pero igualmente, como aumentaban el metabolismo de la glándula, al aumentar ese metabolismo por oferta-demanda, también se podría dar apoplejía pituitaria. También en pacientes con tratamiento para ansiedad de próstata con agonistas de GnRH, pacientes con anticoagulación, está más asociado con los nuevos anticoagulantes orales, con los directos, más que todo con el dabigatran. Pacientes con coagulopatías, se ha visto que una relación que no está bien descrita, pero sí hay una relación, es con los agonistas DOPA, pero no se sabe bien si es más que todo por la histología, porque vamos a ver que los prolactinomas tienen un poquito más de incidencia de apoplejía, o si en realidad el medicamento tiene algo que ver allí. Y la diabetes y la hipertensión arterial, no hay estudios que sugieran pues una relación directa con la apoplejía. Entonces, la apoplejía se observa más en pacientes con adenomas no funcionantes, pero hay un sesgo. ¿Por qué? Porque es que estos adenomas no funcionantes se van a presentar y cantan es más por los síntomas compresivos, más que por la clínica, que en comparación pues, con un adenoma funcionante. Entonces vamos a encontrar adenomas más grandes y por eso es que van a tener más riesgo de desarrollar apoplejía pituitaria. Pero histológicamente otros tumores que tienen gran prevalencia de apoplejía son los prolactinomas y los adenomas de hormona del crecimiento. Entonces, en la clínica tenemos una presentación muy variable.
Pacientes pueden llegar desde una forma asintomática hasta llegar ciegos o a llegar incluso en coma. La cefalea es el síntoma más común. Hasta en el 80% de los pacientes se presentan una cefalea retroorbitaria de inicio súbito y gran intensidad. Es por eso que a veces también se puede confundir con una hemorragia supraracnoidea y puede asociarse con náuseas y vómito, semejando también una migraña o una meningitis. Vamos a tener que medir electrolitos, ionograma, función renal, porque por todas esas alteraciones hormonales pueden haber también compromiso, por ejemplo, del eje adrenal y ocasionar allí un desbalance hidroelectrolítico. El perfil hormonal siempre lo vamos a medir completo de entrada para tener una base. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que le vamos a hacer suplencia a todos. Ahorita vamos a ver aquí. Alteraciones visuales, más de la mitad de los pacientes se van a presentar con una alteración visual por compresión de la vía óptica o el seno cavernoso con todo su contenido. Hay grados variables, el paciente puede venir desde una mianopsia bitemporal o una disminución grave de la agudeza visual hasta la ceguera. Hay parálisis de los pares oculomotores del tercero, el cuarto y el sexto hasta en el 52% de los pacientes. Es más común del tercero y se da, como les dije anteriormente, por esa compresión del seno cavernoso. Otros signos neurológicos como irritación meningia, fotofobia, náusea, vómito, meningismo, incluso fiebre, por toda esa irritación y compresión que puede haber allí el encéfalo. Grados variables de alteración de la conciencia, el paciente puede llegar incluso en coma. Por compresión de la carótida puede haber hemiparesia o afasia, el paciente puede hacer un infarto cerebral hemisférico. Menos común, la anosmia, epistaxis, fístula de líquido cefalorraquídeo por la erosión que puede haber allí de la parte ósea, o una neuralgia trigeminal, que se explica igualmente por la compresión del seno cavernoso. Entonces, varios autores trataron de describir y hacer una escala que nos ayudara a determinar el tratamiento, y esa escala fue el Pituitary Apoplexy Score, o el PAS. Sin embargo, no ha sido muy validada, pero lo que me mide es el nivel de la conciencia del paciente, la agudeza visual, los defectos de los campos visuales y la oculoparesia. Esto me da un puntaje y según el puntaje han tratado de escribir algunos puntos de corte para definir el tratamiento del pronóstico del paciente, como vamos a ver ahorita. Entonces, los pacientes también se pueden presentar con difusión endocrina. Puede ser una complicación aguda, una o más hormonas pueden estar implicadas, es producida por el efecto compresivo o directamente por la necrosis de la glándula, pero es el pilar de manejo médico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo debo garantizar que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica y yo para eso debo garantizar una homeostasis hormonal correcta, ¿sí? Entonces es muy importante, más que todo en el estadio agudo, para garantizar que el paciente esté estable, garantizar que tanto el eje ACTH como el TSH estén bien compensados, porque son los que más me van a comprometer hemodinámicamente al paciente. A nivel de las imágenes, la TAC es el más disponible, termina siendo el estudio inicial, básicamente para descartar que el paciente no tenga una hemorragia o un stroke, que es la sospecha principal, dado pues su mayor prevalencia, ¿cierto? Muestra la masa celular en el 80% de los casos. Más que todo vamos a dar densidad de sangrado, como lo vemos acá en esta imagen, una imagen hipertensa con un sangrado agudo, y el realce puede realzar el tumor con el medio de contraste. Esto va a ser muy importante, más que todo en pacientes que tengan contraindicación para hacerse la resonancia o que la resonancia magnética no esté disponible. Pero la resonancia sigue siendo la imagen de elección, detecta sangrado incluso días después del evento, identifica tanto áreas hemorrágicas como isquémicas y me ayuda también a evaluar las estructuras vecinas, qué tan comprimidas están. Me ayuda también a un planeamiento quirúrgico. Las secuencias de difusión puedo diferenciar lo que es isquemia aguda o sangrado. En estas imágenes vemos entonces un T1 con acá una masa celular hiperdensa con un foco hipointenso. Acá en el T2 también un foco hipointenso con unos cambios isquémicos, pero acá en las imágenes de susceptibilidad magnética vemos una hipointensidad importante que se corresponde con un sangrado, ¿cierto? Entonces tenemos acá cambios de isquemia y de sangrado compatibles con una apoplejía pituitaria. Acá vemos, por ejemplo, como un signo del hematocrito en este corte de T1 y T2, y en este corte coronal podemos ver cómo ese aumento abrupto de la glándula
me comprime arriba la vía óptica. Aquí también es importante la resonancia, porque en el manejo médico, cuando yo estoy siguiendo al paciente, en algún momento del seguimiento, el paciente puede mostrar una contracción espontánea de la masa celular, como por ejemplo vemos en esta imagen que les traigo de la literatura, un adenoma hipoficiario inicialmente, con una apoplejía imaginológicamente también, y a ese paciente, como no tiene tanto déficit, se le hizo seguimiento. Y la resonancia que se le hizo al año muestra una resolución casi completa de la masa. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del manejo. Es una materia de debate. ¿Por qué? Porque como les dije, hay corrientes que se van más hacia operar a los pacientes, hay otras no, esperemos, hagámosle manejo conservador, porque la apoplejía pituitaria tiene un curso variable, es una presentación muy heterogénea, puede ser un curso insidioso de varios días o una instauración aguda de pocas horas como en la mayoría de los casos. Prontamente yo debo iniciar un manejo esteroide y descompresión, ¿cierto? La recuperación visual endocrina y neurológica es muy variable, independiente de la modalidad de la manejo, ¿cierto? Si yo llevo al paciente a manejo médico o a manejo quirúrgico, la recuperación no me va, eso no es tanto pronóstico para yo definir si al paciente le va a ir bien o mal. La agudeza y los campos visuales tienden a mejorar después de la cirugía. Los pacientes pueden tener secuelas permanentes si ya hay atrofia del nervio óptico, entonces eso también es muy importante definirlo en las imágenes de resonancia magnética. La oftalmoplejía mejora semanas después, o sea, la apariencia de los pares craneales es el signo que mejor pronóstico tiene, porque independiente del manejo que yo le ofrezca al paciente, casi todos van a mejorar. Se demora un poquito, porque hay reportes incluso que hasta 8 a 12 semanas después, incluso más, se puede demorar en mejorar esto, pero casi todos mejoran. La función endocrina siempre queda alterada, al menos levemente. Entonces, a veces casi todos los pacientes van a terminar con suplencia hormonal. Entonces, el pilar del tratamiento va a ser aliviar los síntomas y realizar la descompresión. Lo que siempre se pensó, la descompresión quirúrgica es la forma más rápida de alcanzar ese objetivo. Pero la cirugía tiene sus riesgos. Fístula del líquido cefalorraquídeo, lesión de la neurohipófisis y por ello una diabetes insípida permanente e hipopituitarismo. ¿Listo? Entonces, es por esto que ya se empezó a debatir. En realidad, todos los pacientes sí se benefician de cirugía y sí vale la pena correr esos riesgos. Entonces, se empezó a escribir el manejo médico, el manejo conservador de la apoplejía pituitaria. ¿Por qué? Porque entonces, como les dije en la introducción, ya había reportes de recuperación clínica espontánea sin la necesidad de ir a cirugía, hasta desaparición del adenoma pituitario, como lo vimos ahorita en la imagen de control. Mejora la hipersecreción, porque al desaparecer el adenoma, mejora entonces los síntomas de compresión que hubo por la apoplejía, y como ya no hay adenoma, todos esos síntomas de hipersecreción antes de la apoplejía que tenía el paciente, por ejemplo, en un adenoma funcionante, también van a mejorar. Desde 1978 se propuso ese manejo conservador, y entonces algunos estudios describen que la prevalencia de hipopituitarismo y la incidencia de recidiva del tumor es igual, tanto al paciente que se le da manejo conservador como a los que se le da manejo quirúrgico. Entonces allí se empezó una serie de estudios que trataban entonces de comparar eso y de comparar los desenlaces entre estos pacientes. El manejo esteroide en el manejo médico es mandatorio, ¿cierto? Porque casi todos los pacientes van a tener deficiencia corticotrópica. Y esto puede comprometer la vida, dado la inestabilidad hemodinámica y las alteraciones electrolíticas que pueda acarrear en esos pacientes. Entonces, se debe dar esteroides, ya sea que el paciente vaya a cirugía o vaya a manejo médico. El que más se utiliza es la hidrocortisona, con un bolo de 100 a 200 miligramos. Algunos autores no utilizan el bolo, sino que dejan de una vez el mantenimiento y le ponen de 50 a 100 miligramos cada 6 horas vía IV. Entonces, el reemplazo con esteroides debe ser iniciado prontamente. Si yo no tengo un criterio de iniciarlo urgentemente, el paciente es una presentación asintomática o la apoplejía pituitaria fue un hallazgo incidental en el seguimiento del adenoma, yo inicio reemplazo hormonal si tiene un cortisol basal menor de 550 milimol por litro. Y luego el manejo agudo, dejo el mantenimiento, 20 a 30 miligramos cada 24 horas, porque como dije ahorita, casi todos los pacientes van a quedar con un déficit hormonal en este eje. La dexametasona
No es ideal para el reemplazo glucocorticoide, ¿cierto? Se usa para reducir el edema cuando se da manejo médico. O sea, casi que como en todas las urgencias oncológicas, se utiliza la dexametasona para disminuir esa carga inflamatoria inicial y así de pronto mejorar un poquito los desenlaces. Pero para el reemplazo glucocorticoide, para el reemplazo del eje, a mí me sirve la hidrocortisona, más que todo por los efectos, además, glucocorticoides, también los efectos mineralocorticoides que tiene. El manejo quirúrgico, entonces el manejo quirúrgico se basa básicamente en la vía transesfenoidal, un drenaje, una resección del tumor transesfenoidal, logra la adecuada descompresión de la vía óptica y las demás estructuras que están en contacto con el tumor y tiene menos morbilidad pues, que una vía transcraneana y ofrece la posibilidad de resacar el tumor, pero con el alto riesgo de la depresión hormonal. También se vio mucho tiempo que se le corría, básicamente eso era una emergencia neuroquirúrgica y ahí mismo que llegaba el paciente se le pedía quirófano y se llevaba a cirugía. Varios estudios también comparando manejo de descompresión temprana con tardía vio que no hay diferencia en llevar a los pacientes a cirugía de descompresión en las primeras 72 horas comparado con llevarlos en la primera semana. Entonces, la cirugía de descompresión temprana pasó de ser de 72 horas a una semana. O sea, tenemos hasta una semana para resolverle quirúrgicamente al paciente. Acá tenemos la vista de una vía transesfenoidal, llegando acá a la parte de la silla, tenemos acá el adenoma, vemos cómo entonces el cirujano empieza a sacar parte del adenoma y parte de estos restos hemorrágicos, vemos cómo ya se va liberando toda esta parte acá intracelular y vemos incluso cómo casi al final de la cirugía, cómo está la pared del seno cavernoso, vemos cómo se libera y cómo se logra una descompresión de toda esta parte, porque el paciente había consultado, era por una cefalea y por una oculoparesia. Entonces, en el manejo, entonces hay pacientes que recuperan la visión y la función endocrina después del manejo conservador. Es por esto que entonces se replanteó el manejo quirúrgico para todas las personas. La apoplejía pituitaria debería ser manejada por un equipo multidisciplinario, entonces yo tengo que contar con un neurocirujano, con un endocrinólogo, neuroradiólogo y oftalmólogo. Luego garantizar que el paciente tenga eso. Entonces, manejo médico versus manejo quirúrgico, ¿cuál de los dos? Entonces yo debo evaluar bien la relación riesgo-beneficio. Mira si hay una pertinencia, hay una seguridad de ofrecerle solo manejo conservador al paciente. Mira los riesgos del manejo quirúrgico. Hay pocos estudios que comparan estos desenlaces. Todos con sesgos. ¿Por qué? Porque llegan a ser solamente estudios retrospectivos y, por ejemplo, los pacientes en el manejo conservador tenían menos defecto óptico, entonces en términos de desenlace les iba a ir un poco mejor. Entonces este era un sesgo que hay que tener importante para poder analizar los estudios. Acá los tenemos, ¿cierto? Básicamente son 5 estudios que son los que más calidad han tenido a pesar de todos sus sesgos y de ser retrospectivos. Y acá esta revisión sistemática de la literatura. Acá nos vamos a tener un momentico. Entonces, en esta tabla nos muestra los 5 estudios, las características y los desenlaces de los pacientes, y cada estudio comparaba entonces los pacientes que iban a manejo conservador y los pacientes que iban a manejo quirúrgico. Entonces, en esta flechita inicial les quería resaltar que en la presentación del déficit visual, los pacientes que iban a cirugía, acá podemos tener por ejemplo 70% y 55%, un 58 versus un 26, o sea, los pacientes que iban a cirugía de entrada tenían un defecto en la agudeza visual peor en comparación con los pacientes que iban a manejo conservador. Lo mismo pasó en los defectos campimétricos, los pacientes que iban a cirugía tenían un defecto campimétrico peor que los pacientes que iban a manejo conservador. Y referente a la parte hormonal, este sí fue un poco más, por ejemplo en este estudio fue un poco más similar los pacientes que iban a manejo quirúrgico versus a manejo conservador, entonces no hubo una diferencia significativa en la presentación de la alteración hormonal. Ya en términos de desenlace, los pacientes que iban a presentar una resolución en la alteración de la agudeza visual, entonces vemos cómo a los pacientes
que iban a manejo conservador les iba un poco mejor que a los pacientes que iban a cirugía, ¿cierto? Un 75 versus un 44%. Por ejemplo, este fue el único estudio más o menos que le dio un poco de ventaja al manejo quirúrgico, sin embargo, contra ese montón de sesgos. Referente a los campos visuales, al desenlace de los campos visuales, los pacientes iban a resolver la parte de los campimétrica, les iba a mejorar a los pacientes en manejo conservador, ¿cierto? Pero vuelve los mismos sesgos. Los pacientes que iban a manejo conservador no tenían tanto efecto campimétrico como los pacientes que iban a cirugía. La recuperación hormonal, en realidad la recuperación hormonal no fue tan estadísticamente significativa. Algunos estudios sí le dieron un poquito más de ventaja a la cirugía, que la cirugía tenía un poquito de mejor recuperación hormonal, pero no fue tan estadísticamente significativo. Y la tasa de recurrencia del adenoma se vio, por ejemplo, en este estudio no fue tan grande la diferencia. En este estudio acá se perdieron los datos de los pacientes de manejo conservador, entonces no nos sirvió para comparar. En este estudio los pacientes en manejo conservador recurrían más, y acá también pasó lo mismo, los pacientes con manejo conservador recurrían más, lo que de pronto le da un poco de ventaja al manejo quirúrgico, pero eso también con poca relevancia estadística. Entonces, no hay evidencia de que los pacientes manejados con cirugía tengan mejores desenlaces, por lo que no es requerida en la mayoría de los casos. Estas son las conclusiones de esta revisión sistemática. Pacientes sin alteración neurooftalmológica progresiva o que tengan signos leves o pacientes que vayan mejorando podrían ser manejados conservadoramente, o sea, solo con manejo médico. Los pacientes que no tienen déficit neurooftalmológico en términos de desenlace, estos pacientes les va igual si se operan o no se operan, prefiriéndose entonces el manejo médico cuando ya no hay una emergencia oftalmológica, o sea, cuando no hay un déficit discapacitante. Y independiente del manejo que yo le ofrezca, si es médico o quirúrgico, el paciente debe tener seguimiento y vigilancia a largo plazo para yo detectar si se deteriora o si el paciente hace una depresión hormonal o si recurre al adenoma. ¿Qué nos dicen las guías? Básicamente tenemos la guía británica. La guía británica entonces nos dice que en las distintas series los pacientes de manejo médico tienen menor pérdida de agudeza visual, pero ojo pues, tengan en cuenta los sesgos. Y algunos autores argumentan que el riesgo de fístula líquido cefalorraquídeo, el riesgo de diabetes insípida permanente y la remoción de la glándula normal no justifican el riesgo de la cirugía, y por eso se adoptan más al manejo conservador. En términos generales, esta guía dice que un paciente con apoplejía con signos neurooftalmológicos significantes o reducción en el nivel de conciencia, o sea, pacientes que vengan estuporosos, en coma, pacientes que vengan con una alteración muy importante de la agudeza visual, sí deberían ir a una descompresión quirúrgica temprana, ¿cierto? En la primera semana. Y los pacientes con apoplejía pituitaria deberían ser estabilizados inicialmente y de reemplazo esteroide, como lo vimos anteriormente. Y la decisión del manejo, ya sea quirúrgico o conservador, sí debe ser una decisión multidisciplinaria, no solo del cirujano, tener en cuenta el endocrinólogo, el oftalmólogo, para cuantificar bien eso. Lo que les hablaba ahorita del PAS, del score, entonces varios estudios dijeron, listo, hagamos el score y tratemos de definir algo. Los pacientes que tengan un score por encima de 4 puede que se beneficien de una cirugía de descompresión. Varios estudios han mostrado eso, lo definen, pero no hay una recomendación fuerte en términos de desenlace, porque no hay estudios prospectivos que me avalen esta escala como pronóstico, que es lo que más me importa a los pacientes, ¿cierto? Qué tanta recuperación van a tener. Entonces esto todavía le falta madurar un poquito y falta el estudio más profundo. El papel de la neuroimagen para definir si el paciente va a cirugía o manejo conservador. Entonces la neuroimagen no ayuda casi a predecir los desenlaces. Incluso tumores muy grandes como el que vimos ahorita puede mostrar contracción espontánea cuando se da manejo conservador, teniendo en cuenta pues que el paciente tenga signos y síntomas leves. Cuando yo tengo un gran área hipodensa, se asocia a una mayor contracción del tumor en comparación con pequeñas áreas hipodensas.
o sea, desde la tomografía, yo puedo ver si el paciente tenía una área hipodensa, o sea, es más infarto que sangre, hay mejores tasas de regresión del tumor. Y en resonancia magnética, el infarto se asocia a mejores desenlaces clínicos que la hemorragia o el infarto hemorrágico, ¿cierto? Entonces, ¿qué indicaciones, entonces después de eso, qué indicaciones tiene entonces el manejo conservador? ¿A qué pacientes, me dice la guía, yo voy a ofrecerle un manejo médico? Pacientes sin alteración neurooftalmológica, o sea, pacientes que me vengan con cefalea o que en el seguimiento pues imagenológico de una adenoma pituitario yo le vea la apoplejía, pero que no tenga un déficit neurooftalmológico, o sea, que no tenga paresia de pares, que no tenga alteración de la agudeza visual o alteración campimétrica, yo le voy a dar manejo conservador. Los pacientes que tengan signos neurooftalmológicos leves tienden a mejorar espontáneamente, entonces pueden ser manejados conservadoramente. Eso sí, monitorícelos de cerca, garantíceles una adecuada vigilancia y un adecuado seguimiento y considere cirugía si los signos no mejoran o el paciente se deteriora. Listo. Ya vamos a definir cuándo se dice que un manejo conservador falla. Entonces, incluye la evaluación clínica y neurológica diaria, ¿cierto? Vigile de cerca al paciente, un examen neurooftalmológico completo, entonces ayúdese también de los oftalmólogos, un monitoreo constante, diariamente entonces medir campos y la agudeza visual, la evaluación neurológica dependiendo pues, de la evolución clínica, ya uno va mirando el criterio, función renal y electrolitos diariamente para mirar esa parte hormonal y la homeostasis y valoración por endocrinología. Ya, entonces, ¿a qué pacientes se me sale del espectro de yo darle solamente un manejo conservador? Entonces los autores describen mejoría de los campos y la agudeza visual, no de la oftalmoparesia, en pacientes que se llevan a cirugía temprana la primera semana. ¿Por qué les digo que no de la oftalmoparesia? Porque la oftalmoparesia, así usted opera el paciente o así le dé manejo médico, esa sí se va a demorar en mejorar incluso semanas. Considere la cirugía entonces en pacientes con déficit neurooftalmológicos graves. Las guías sí fallan un poco en esta parte y es porque le dicen a uno, listo, un déficit grave, pero no lo cuantifican. Entonces, más que todo, algunos autores consideran que sea un déficit discapacitante. Entonces nos podemos ayudar de las guías de discapacidad, de cuando se define ceguera, cuando se define baja visión, teniendo en cuenta la agudeza visual y los defectos campimétricos, ¿cierto? Y la alteración en el estado de conciencia, un paciente estuporoso o un paciente en coma. Y se realiza cirugía transesfenoidal semielectiva para pacientes que les falla el manejo médico. O sea, yo inicialmente le doy manejo médico al paciente y veo que no mejoró o si se deterioró el estado neurooftalmológico. ¿Y cuánto tiempo le doy yo de espera? Una semana. Si el paciente no mejora los síntomas en una semana, yo le podría ofrecer cirugía y hay estudios pues, que dicen que tienen un poco de mejoría. Entonces, la paresia ocular de los pares por sí sola no es indicación de cirugía, ¿cierto? Porque eso puede mejorar con los días a semanas, independiente de la modalidad de manejo como lo vimos. Las guías recomiendan entonces que si se va a operar, se va operado por un experto que al menos haga 5 cirugías transesfenoidales al año, eso lo definen ellos, y los pacientes que no responden a manejo con esteroides, o sea, manejo médico, después de una semana, se benefician de cirugía, como lo vimos anteriormente. Entonces, la guía nos propone este algoritmo. Entonces, de entrada, yo sospecho la apoplejía pituitaria, ¿cierto? Ya sea en un paciente de nuevo, en un paciente que yo lo vengo siguiendo con un adenoma. El paciente llegó, yo le doy las medidas de soporte, le doy líquidos, considero pues el reemplazo hormonal. Si yo ya sé que el paciente tiene un adenoma pituitario y posiblemente vaya a tener por la compresión entonces una deficiencia hormonal, yo debo medir entonces todo ese perfil hormonal y todos los paraclínicos de control como hemograma, creatinina, la función renal, ¿cierto? Como para un estadio clínico basal del paciente. Luego de eso yo voy a llevar al paciente a una resonancia emergente. Si no tengo, llévelo a una TAC contrastada, ¿cierto? Si es mi sospecha diagnóstica. Pero si yo sigo sospechando en el estadio agudo, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, un stroke, hago una TAC simple y con eso hago el rollout y el enfoque diagnóstico del paciente.
Ya cuando tengo la imagen, yo debo garantizar que el paciente esté en un lugar donde tenga todos los medios, entonces que esté el neurocirujano, que sea el endocrino, que sea el oftalmólogo, que tenga toda la capacidad para yo poderle resolver al paciente. Entonces acá empiezo a definir clínicamente. ¿El paciente tiene una reducción grave de la agudeza visual o tiene un deterioro grave de los campos visuales o hay un deterioro importante del estado de la conciencia? Si la respuesta es sí, el paciente va para cirugía, ¿cierto? Manejo esteroide inicial y luego le resuelvo quirúrgicamente. Si la respuesta es no, el paciente está clínicamente estable, entonces yo considero el manejo conservador y durante ese manejo médico yo voy a monitorizar constantemente al paciente, el estado neurológico, los campos visuales, la agudeza visual, con los paraclínicos, toda esa parte hormonal. Si el paciente sigue estable o el paciente va mejorando en el curso de los días, yo continúo el manejo conservador. O si el paciente se deteriora, ¿cierto? O no mejora a la semana, yo ahí considero el manejo quirúrgico. ¿Listo? Entonces, en términos de desenlaces, la oftalmoparesia, o sea, la paresia de los pares. En los estudios publicados, la paresia de los oculomotores mejora hasta en un 75% de los pacientes sin cirugía y hasta en un 31-57% de los pacientes con cirugía. Esto, ya que casi en todos los pacientes, en casi todo va a mejorar, lo que varía es el tiempo. Entonces, de pronto, en estos estudios, el tiempo de seguimiento no fue tan adecuado, entonces por eso no se vio la mejoría tan marcada en estos pacientes. Con el defecto ocular, la agudeza visual va a mejorar en más de la mitad de los pacientes. Los campos visuales mejoran hasta en un 60%. El desenlace es malo si al momento de la presentación el daño es grave. O sea, si el paciente de entrada llegó con ceguera, los desenlaces no van a ser tan buenos, ¿cierto? Independiente si va para manejo médico o para manejo quirúrgico. ¿Listo? Y los desenlaces son similares en el manejo conservador. Hay tasas de mejora hasta varias semanas después de la descompresión. Y hay casos que se ha reportado de pacientes que llegan con ceguera y que se llama una descompresión quirúrgica temprana, entonces se ha reportado casos de mejoría en pacientes. Lo que prima mucho ahí es también mirar qué tanta atrofia y qué tanto compromiso tiene de los nervios ópticos. Dice que mejores desenlaces con el manejo conservador, pero ya vimos los sesgos que hay allí en esta parte. En la función pituitaria, en la función hormonal, que está más a favor de la cirugía, como lo vimos en la revisión sistemática, la descompresión mejora la función pituitaria, parcial o completamente, en más de la mitad de los pacientes. Sin embargo, al estar esto a favor de la cirugía, no se convierte en un criterio suficiente para ayudarle al manejo quirúrgico a todos los pacientes pues, que tengan disfunción hormonal. Entonces, a las 4 o 8 semanas más o menos del manejo, ya sea médico o quirúrgico, yo le hago un perfil hormonal a los pacientes, ¿cierto? Y se ve que hay recuperación parcial o completa de la función endocrina en más del 50% de los pacientes. En estudios más recientes se ve que no hay diferencias significativas en ambos grupos, cirugía versus manejo conservador. Entonces esto ya tira más entonces a darle manejo conservador a los pacientes, así tengan deficiencia hormonal. Entonces acuérdense, la deficiencia hormonal no es un criterio de cirugía. 80% de los pacientes requieren suplencia hormonal después de la apoplejía, sea con manejo médico o con manejo quirúrgico. Y los que más tengo que suplir es el eje adrenal con esteroide de mantenimiento o levotiroxina pues, en los pacientes que tengan alteración de la TSH. Otro argumento a favor de la cirugía es el desenlace del adenoma hipofisiario, ¿cierto? Que me puede garantizar de una vez la cirugía la resección de todo del adenoma, pero sin embargo hay que tener en cuenta que sí existe y que se ha visto contracción espontánea y desaparición del tumor después de la apoplejía, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, unas conclusiones, ¿qué nos vamos a llevar para la casa? Entonces, siempre la sospecha clínica es importante. Haga todo el enfoque diagnóstico con los paraclínicos y con las imágenes y descarte los diagnósticos diferenciales. La decisión acerca del manejo debe ser multidisciplinaria, tenga en cuenta el oftalmólogo y el endocrinólogo y tome la decisión correcta. Independiente del manejo que se escoja, asegure que el paciente tenga un adecuado seguimiento. Escale manejo médico a pacientes sin alteración neurooftalmológica o a pacientes que tengan un déficit leve. Debe
a cirugía a los pacientes que usted les ofreció manejo médico, pero que si se deterioraron o no mejoraron a la semana, se benefician de cirugía. Y ofrezca manejo quirúrgico de entrada a los pacientes que tengan alteraciones neurooftalmológicas graves discapacitantes. Eso era lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, muy interesante. Dentro de los factores de riesgo, no vi que mencionaras el embarazo. Yo recuerdo muchas apoplejías pituitarias en embarazo. ¿Ya eso no es importante o, sí, profe, o por qué no lo mencionaste? Se me pasó, pero sí es importante, obviamente, el síndrome de Sheehan, más que todo, pues, por lo que les dije de esa labilidad en las presiones arteriales, pero sí, claro, sigue siendo importante. Se me pasó ponerlo ahí. Bueno, y como hablábamos antes de la reunión, para nosotros antes la apoplejía pituitaria era una urgencia inmediata, era como una herida del corazón. El problema era que muchas veces no había cómo hacer una cirugía transesfenoidal porque no se disponía del microscopio ni de los espéculos, entonces había que hacer craniotomía y eso lo hacíamos a la hora que fuera, a la 1, a 2 de la mañana, porque considerábamos que si no se operaba en las primeras horas, la paciente iba a quedar ciega. Entonces me parece muy interesante, de todos modos me quedan mis dudas y yo creo que el artículo principal que presentaste no resuelve si el paciente tiene un déficit visual importante, si es mejor operarlo o no. Yo no sé al final qué conclusión sacas tú personalmente, Cristian. Eso, cuando el paciente llega a la clínica con un diagnóstico de apoplejía, llegan con un defecto campimétrico muy grave, incluso llegan ciegos. Yo he visto que pues sí se benefician de hacerle la cirugía. He visto pues ya la corriente de que no les corremos tanto. Incluso un día tuvimos la discusión con la doctora Claudia de la apoplejía pituitaria y sí, podemos esperar hasta una semana, no hay que correr tanto. Los pacientes tienen desenlaces adecuados pues si se van en el lapso de esa semanita. No sé si la doctora Claudia esté por ahí conectada, que nos pueda ayudar también a reforzar un poquito eso. Hola Cristian, buenos días para todos. Bueno, sí, no, yo creo que estuvo pues como muy concreto el mensaje que diste. A ver, tampoco podemos ser, digamos, extremistas y llevar esto a que entonces la apoplejía pituitaria es de manejo médico, ¿no? Hay algo muy importante que lo dijiste varias veces y es que todos esos estudios que mostraste, esos 5 estudios, todos los estudios tienen ya entrado un sesgo de selección, ¿sí? Porque en esos estudios de entrada pues no se incluyeron a pacientes, por ejemplo, que llegaron con anmaurosis o con pérdida visual severa. Entonces, bueno, como pues cuando hemos hecho los seminarios con los residentes siempre les he insistido, por ejemplo, hay condiciones que no son indicación de manejo quirúrgico. Por ejemplo, un paciente que tenga oculoparesias, las guías dicen muy claras que eso no es un criterio para llevar a un paciente a cirugía. Pero digamos un paciente que tiene un déficit visual significativo, a esos pacientes, digamos, la cirugía sigue siendo una prioridad, ¿sí? Como bien dijiste, pues no es la cirugía, pues como dice el doctor Ignacio, en la que hay que correr a meter el paciente, digamos, inmediatamente en las primeras horas de cirugía, sino que los estudios también dicen como que es mejor entonces esperar a que, digamos, al día siguiente o, bueno, digamos que esté como la forma de que lo opere un cirujano que tenga pues como más experiencia de hipófisis. Entonces las guías incluso sugieren como que listo, entonces espere a que esté la disponibilidad de esa persona para que el paciente pueda llevarse pues como a cirugía con mejores resultados. Pero entonces el mensaje es, tampoco nos puede quedar el mensaje de que todas las apoplejías son de manejo médico, ¿sí? O sea, digamos que ha bajado o ha subido, por decirlo así, el umbral para llevar un paciente a cirugía, pero un paciente que tenga compromiso del estado de conciencia,
Y ese compromiso del estado de conciencia está principalmente dado generalmente por el déficit del eje corticotropo. Y eso sí es eso es una condición fundamental para que un paciente se lleve a cirugía y el paciente con déficit visual. El cuadrito que pusiste de las guías europeas es muy claro. El cuadrito pues donde está como el algoritmo. Ese cuadro es como muy concreto con respecto a con el contexto actual, con la disponibilidad pues de la literatura que hay ahora, a qué pacientes se deben llevar a cirugía. Entonces el mensaje es que no toda apoplejía es de manejo médico, hay unos casos que siguen siendo de manejo quirúrgico, pero digamos que, como vos decís, digamos no hay que correr tanto. Bueno, y una cosa importante también que quería decir es que a pesar de que la idea es que el paciente esté, digamos, en mejores condiciones, digamos, hemodinámicas para llevarlo a cirugía, generalmente pues sabemos que un paciente con déficit del eje tiroideo tiene que esperar hasta que el eje tiroideo esté compensado, ¿sí? Y los anestesiólogos se angustian mucho con eso y tienen toda la razón. Pero en un paciente con una apoplejía, con criterios quirúrgicos, se tiene que pasar por encima de ese déficit y la prioridad es como recuperar el déficit visual del paciente y la estabilidad, digamos, de su estado de conciencia y de su estado hemodinámico. Entonces nunca, porque a veces el anestesiólogo les puede decir, pero es que tiene la tiroides por el piso. Entonces, pues el argumento siempre tiene que ser, es que es esto, o si no la vida del paciente está corriendo peligro. Entonces, digamos que es una de las condiciones en las que no se espera la corrección de los ejes, sino que si necesita cirugía de manera prioritaria, hay que llevarlo a cirugía de manera prioritaria sin esperar la corrección de esos ejes.